Muy buenas tardes. En el siguiente video vamos a desarrollar lo que es la práctica número 4 de farmacología, que son los fármacos antihipertensivos. Como punto número 1, se nos pide escribir las diferentes familias de fármacos antihipertensivos que disponemos y de cada uno de ellos detallar los fármacos prototipos, describiendo de estos su farmacocinética, su mecanismo de acción, sus usos terapéuticos, sus contraindicaciones y sus efectos adversos. Comenzando con diuréticos, hemos aquí escogido el fármaco que es la clortalidona. Este es un fármaco que su vía de administración es por vía oral. El mecanismo de acción de este fármaco, es que me va a disminuir lo que es el volumen extracelular cuando interactúa con un cotransportador de cloruro de sodio, que va a ser sensible a tiacidas. Este va a estar expresándose en lo que es en el túbulo contorneado distal del riñón y me va a mejorar lo que es la excreción de sodio en la orina, y también habrá una disminución en el gasto cardíaco. Este medicamento va a estar indicado en aquellos pacientes con hipertensión, con edema asociado con insuficiencia cardíaca, aquellos que tengan cirrosis hepática, enfermedad renal crónica y diabetes insípida nefrogénica. Pero también va a estar contraindicado en aquellos pacientes con síndrome metabólico, que sean intolerantes a la glucosa. En el embarazo está contraindicado, también en la hipercalcemia y en la hipocalemia. En cuanto a los efectos adversos que me puede provocar la clortalidona, tenemos el riesgo de hipocalemia, y pueden haber arritmias también, pero cuando esto está combinado con otros medicamentos que me van a prolongar el QT. Puede también haber hipotensión y alcalosis metabólica. En cuanto a los efectos antihipertensivos, esta los logra bastante rápido con una dosis de 12.5 miligramos al día, pero cuando este ya es usado diariamente, entonces no debe exceder lo que son los 25 miligramos al día. Continuando con el siguiente medicamento, tenemos la amiloride. La amiloride igualmente es por vía oral. Y el mecanismo de acción de esta es que me va a inhibir de una manera reversible el canal de sodio epitelial en lo que es en la membrana del túbulo distal, el transportador responsable de la reabsorción de sodio en intercambio con el potasio. Luego tenemos que este medicamento va a estar indicado en aquellos pacientes con hipertensión, que tengan un edema asociado con insuficiencia cardíaca congestiva, que tengan cirrosis hepática o alguna enfermedad renal crónica, y también en el síndrome de Lidle. Pero está contraindicado en pacientes con hipercalcemia, en pacientes con insuficiencia renal, que van a recibir, en estos pacientes que reciben otros diuréticos que son ahorradores de potasio y que toman también algunos inhibidores para la enzima convertidora de angiotensina, o que toman también suplementos de potasio. Luego tenemos los efectos adversos que me puede provocar la amiloride. Tenemos que son náuseas, vómitos, diarreas, y también me pueden provocar dolor de cabeza. Tenemos la dosis del fármaco de este va a ser de 5 a 100 miligramos al día como una dosis única y no excediendo lo que son 20 miligramos al día. Es Irma Elena Martínez y voy a hablar acerca de la familia de los simpaticolíticos. La prazosina. La prazosina es el prototípico antagonista con selectividad por alfa-1. El mecanismo de acción. Los principales efectos de la prazosina son consecuencia del bloqueo que ocasiona en los receptores alfa-1 en arteriolas y venas. Esto conduce a una disminución de la resistencia vascular periférica y el retorno venoso del corazón. Este fármaco disminuye la precarga cardíaca y tiene efectos sobre el gasto y la frecuencia cardíacos. Además, disminuye las LDL, los triglicéridos y aumenta las concentraciones de HDL. La farmacocinética. La prazosina se absorbe bien después de la administración oral y su biodisponibilidad es de aproximadamente 50 a 70%. Las concentraciones máximas de prazosina en plasma se alcanzan luego de 1 a 3 horas después de la dosis oral.
El medicamento está muy unido a las proteínas plasmáticas y solo 5% del fármaco se encuentra libre en la circulación. La prazosina se va a metabolizar en el hígado y se va a excretar por los riñones. La duración de acción del fármaco es de 7 a 10 horas para el tratamiento de la hipertensión. Ahora, el uso terapéutico. Este fármaco se usa con frecuencia para el tratamiento de la hipertensión y también para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. La dosis inicial debe de ser de 1 miligramo, que por lo regular debe ser administrada antes de dormir para que el paciente pueda pasar varias horas recostado. Y así reducir el riesgo de reacciones sincopales que pueden seguir a la primera dosis de la prazosina, que ese es también conocido como el síndrome de la primera dosis. Las contraindicaciones. Está contraindicada en casos de insuficiencia coronaria y cardíaca grave. También está contraindicado en el embarazo. También se presenta el fenómeno de la primera dosis, que consiste en hipotensión ortostástica luego de 30 a 90 minutos después de la primera dosis. Es por lo anterior que se recomienda que se tome durante la noche y para que el paciente pueda permanecer recostado. Los ancianos son los más susceptibles a estos efectos hipotensores del fenómeno de la primera dosis. Las reacciones adversas, es frecuente que te presente mareos, cefalea, debilidad, náuseas, vómito, hipotensión ortostática, que es el de la primera dosis. También puede presentar taquicardia, edema por retención de agua y sodio, dolor ocular, etc. Ahora voy a hablar acerca del atenolol. El mecanismo de acción. El atenolol es un agente beta bloqueante con efectos predominantes sobre los receptores beta 1. No posee propiedades estabilizantes de la membrana ni actividad intrínseca simpático-mimética. El mecanismo del efecto antihipertensivo no es bien conocido. Vamos a ver que este fármaco reduce la frecuencia sinusal y aumenta el periodo refractario funcional del nodo auriculoventricular. En general, tiende a disminuir la capacidad de trabajo del corazón. Ahora la farmacocinética. Vamos a ver que este fármaco se absorbe de manera incompleta, alrededor del 50%, y se excreta en gran medida, sin ningún cambio a través de la orina. El tiempo de duración de eliminación del fármaco es de 5 a 8 horas. Este fármaco se acumula en pacientes con insuficiencia renal y la dosis debe de ser ajustada para aquellos pacientes cuyo aclaramiento de creatinina es inferior a 35 ml por minuto. La dosis del fármaco. Vamos a ver que el atenolol está disponible en tabletas orales de 25, de 50 y de 100 miligramos, pero la dosis inicial siempre debe de ser de 50 miligramos al día. En los usos terapéuticos, vamos a ver que el atenolol se puede usar para tratar la hipertensión, la enfermedad coronaria, las arritmias, angina de pecho, para tratar o reducir el riesgo de complicaciones cardíacas luego de un infarto de miocardio. Las contraindicaciones del fármaco. Vamos a ver que el atenolol está contraindicado en casos de insuficiencia cardíaca congestiva, choque cardiogénico, bradicardia sinusal, bloqueo auriculoventricular, hipotensión, enfermedades pulmonares broncoespásticas, y también está contraindicado durante el embarazo. Hay que tener sumo cuidado con los ancianos, ya que son más susceptibles a sus efectos hipotensores, y la suspensión brusca de la administración del medicamento puede dar un ataque de angina. Las reacciones adversas del medicamento. Vamos a ver que el atenolol causa menos efectos secundarios en el sistema nervioso central que la mayoría de los beta bloqueadores, pero frecuentemente puede causar impotencia, puede causar náuseas, vómito, diarrea, vértigo, cansancio, dificultad para respirar, puede causar erupciones cutáneas, somnolencia y pesadillas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Martínez y les vengo a explicar sobre los fármacos antihipertensivos que pertenecen a los bloqueadores de canales de calcio. Como su mismo nombre indica, los bloqueadores de canales de calcio actúan sobre los canales de calcio para evitar el paso de calcio a la célula, dando así que no se produzca una despolarización de esta y evitando de que se dé un potencial de acción. Estos actúan a nivel del músculo liso, tenemos el músculo cardíaco y los vasos sanguíneos. En eso se van a ayudar para la vasodilatación de los vasos sanguíneos
y que se dé, que no se produzca una obstaculización del flujo sanguíneo y evitando así que aumente la presión arterial. En esos tenemos como primero, pusimos de ejemplo el diltiazem. El diltiazem actúa en los canales de calcio, en específico sobre la subunidad alfa 1 de los canales de calcio que van a estar regulando el voltaje de tipo L y reduciendo el flujo del calcio en sus canales. El diltiazem también reduce la velocidad de los marcapasos, tenemos en el nódulo sinusal, y también va a disminuir la conducción auriculoventricular con las dosis utilizadas clínicamente. Por esto es importante tomarlo de base en el tratamiento de las taquiarritmias supraventriculares. En la farmacocinética, a pesar de que su absorción es una buena absorción al principio de su administración, el diltiazem tiene un metabolismo lento y una biodisponibilidad que se reduce a un 40-60%. Aproximadamente el 70-80% del fármaco circundante va a estar unido a proteínas plasmáticas y tenemos que cerca del 10 al 35% se va a absorber y se metaboliza a diacetil diltiazem. Tenemos que la semivida del diltiazem oscila entre 3 a 5 horas, 3 a 5 horas, pero generalmente dura entre 6 horas, de 4 a 6 horas. Cerca del 2 al 4% se va a excretar sin cambios en las heces y el resto se excreta en la bilis y en la orina. En los usos terapéuticos tenemos, como habíamos mencionado, debido a la disminución de la conducción auriculoventricular, estos se van a usar para tratamientos antiarrítmicos en las taquiarritmias supraventriculares. También se utiliza obviamente para la hipertensión, para el tratamiento de la angina inestable y también para el tratamiento de la angina del pecho estable crónica. En las contraindicaciones y los efectos adversos, el diltiazem debe utilizarse con precaución en los pacientes de disfunción ventricular, braquicardia severa, shock cardiogénico y la insuficiencia cardíaca congestiva. También son con pacientes que están siendo tratados con bloqueantes beta-adrenérgicos debido a que puede causar una braquicardia excesiva. En los efectos más comunes tenemos náuseas, el edema, también tenemos la arritmia y dolores de cabeza y astenia. Ahora vamos a continuar con el verapamilo, pero haciendo un paréntesis, en el diltiazem se me pasó a mencionar su administración es oral, igual que en el verapamilo, pero también se puede dar vía intravenosa, en el caso del verapamilo. Ahora, en la farmacodinamia, nosotros vamos a ver en aspectos generales que el verapamilo no difiere más que todo en su farmacocinética con el diltiazem, son similares. Tenemos que el verapamilo no solo va a reducir la magnitud de calcio en los canales, sino también va a disminuir la velocidad de recuperación de los canales. O sea, cuando se da la despolarización, va a disminuir su recuperación cuando se da la despolarización. Además, el bloqueo del canal es causado por el verapamilo, va a aumentar según se aumenta la frecuencia de la estimulación que se da en el canal, y esto se conoce como un fenómeno llamado dependencia de uso, también traducido también como tolerancia. La farmacocinética, tenemos que el verapamilo puede administrarse, como les había mencionado, vía oral, vía intravenosa. En el caso de la dosis oral, el verapamilo tiene una buena administración, pero cuando se trata el metabolismo, tiene una buena absorción, una rápida absorción, pero cuando tenemos el metabolismo se hace extenso y lento y eso va a producir que tengamos una biodisponibilidad del fármaco reducida en un 20-35%, que se da también en el diltiazem. Tenemos que el verapamilo se une al 90% de las proteínas plasmáticas y se va a eliminar en un 70% como metabolito en la orina. La semivida del diltiazem tenemos en dosis únicas, va a durar entre 2 a 5 horas y en dosis múltiples tenemos que durar entre 5 a 12 horas. Los usos terapéuticos, tenemos que el verapamilo es bueno para mejorar la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo
y se usa en pacientes con síntomas de miocardiopatía hipertrófica. También tenemos que se puede utilizar, como había mencionado, como el diltiazem, van a ser antiarrítmicos para las taquiarritmias supraventriculares. El tratamiento de la enfermedad isquémica cardíaca, también el tratamiento de la isquemia después de un infarto agudo, también se dejan cuando los beta bloqueadores están contraindicados o también no están cumpliendo con su funcionamiento, o sea, no les da una buena respuesta a los pacientes. Y obviamente en la hipertensión. Después en las contraindicaciones tenemos que el verapamilo se va a mantener contraindicado en los siguientes casos. Cuando tenemos shocks en estado de hipotensores graves, cuando tenemos un bloqueo nodal del atrio ventricular de segundo a tercer grado, también cuando hay una fibrilación atrial, y el verapamilo, al igual que el diltiazem, se va a considerar de la categoría C de riesgo en el embarazo. Ahora en los efectos adversos, en esos también se pueden decir que son un poco similares. Tenemos que el que más se da a notar es el estreñimiento frecuente. También tenemos tenemos que se puede dar un efecto hemodinámico, por ejemplo en la hipotensión severa y las alteraciones de conducción. Tenemos también la bradicardia y la bradicardia asintomática o asistolia. Básicamente esos son. Y también se puede dar dolores de cabeza y también se puede ocurrir una insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes de disfunción ventricular izquierda. Y básicamente eso es todo en los bloqueadores de canales de calcio y espero que haya explicado todo bien y global. Gracias. A mí me ha tocado hablar sobre los antagonistas de los receptores de renina-angiotensina. En este caso ocupé el candesartán. Este fármaco es un agonista oral de los receptores de angiotensina 2, se utiliza para control de la presión arterial. También estos bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 son utilizados frecuentemente en pacientes que no toleran los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque estos pueden ser sensibles y les puede provocar tos o inducción de angioedema. El mecanismo de acción del candesartán va a antagonizar la angiotensina 2 en el subtipo de receptor AT1. La farmacocinética dice que el candesartán se administra por vía oral en forma de candesartán silexcitílico y este compuesto se absorbe rápidamente, pero se vuelve en su componente bioactivo mediante la hidrólisis durante el paso de absorción del fármaco. Su biodisponibilidad absoluta es del 15% y no afecta el consumo de los alimentos. Su concentración máxima en plasma son de 3 alcanza su concentración máxima en plasma de 3 a 4 horas después de una dosis oral. El candesartán se une extremadamente a las proteínas plasmáticas, mayor que el 99%. Las indicaciones terapéuticas para el candesartán se ocupan esencialmente en hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y reducción de la función sistólica ventricular izquierda. Y también, como ya lo había mencionado anteriormente, se utiliza cuando no se toleran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Las reacciones adversas son inflamación respiratoria, mareo, vértigo, cefalea, hipopotasemia, hipotensión, alteración renal y valsartán. Este es un fármaco agonista oral de los receptores de angiotensina 2 utilizado para tratar la hipertensión arterial. Este fármaco es similar al losartán y al valsartán. Su mecanismo de acción es antagonizar los receptores AT1 y se ha identificado que hay dos receptores para la angiotensina 2, que sería el AT1 y el AT2, pero este fármaco tiene una afinidad mucho mayor por los receptores AT1 que AT2. La farmacocinética. El valsartán es administrado por vía oral.
Los efectos máximos sobre la presión arterial sistólica y diastólica ocurren a partir de 3 a 6 horas. Después de la administración oral se absorbe rápidamente y completa, y su biodisponibilidad absoluta es del 60 al 80% y no se ve afectado por comidas. Las concentraciones en plasma máxima se alcanzan aproximadamente de 1.5 horas a 2 horas después de su dosificación. La farmacocinética del irbesartán es lineal en el intervalo de dosis terapéutica. Sin embargo, en la curva de dosis-respuesta antihipertensiva no es lineal, con disminuciones proporcionalmente pequeñas en la presión arterial obtenidos a medida que aumenta la dosis. Su unión a proteínas es aproximadamente el 90%. Se une principalmente a las glucoproteínas y a la albúmina y a la alfa-1 ácido. Las reacciones adversas serían náuseas, fatiga, mareos, hipotensión ortostática, dolor muscular, incremento del calcio que produce una hipercalcemia y trombocitopenia. Mi nombre es Edgar Martínez y yo hablaré acerca de los vasodilatadores arteriales, en los cuales escogimos la hidralacina y el minoxidil. La farmacocinética de la hidralacina nos menciona que este fármaco se absorbe bien a través del tracto gastrointestinal, siendo acetilado tanto en el intestino como en el hígado, lo que conlleva a tener una baja biodisponibilidad del fármaco, de un 16% en acetiladores rápidos y un 35% en acetiladores lentos. Su concentración máxima en plasma es de 30 a 120 minutos de ingestión oral y su tiempo medio en plasma es de 1 hora. En el mecanismo de acción tenemos que relaja directamente el músculo liso bronquial arteriolar con poco efecto sobre el músculo liso venoso, implicando una reducción en las concentraciones de iones calcio. Su uso terapéutico varía y va entre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, pacientes con hipertensión grave, y es un excelente en el tratamiento de las emergencias hipertensivas, especialmente en las preeclampsias de mujeres embarazadas. Contraindicaciones. Este debe ser cuidadosamente aplicado en pacientes con enfermedad coronaria, en pacientes con aneurisma de aorta y en pacientes con enfermedades reumáticas de la válvula mitral, así como también es muy importante tener y precaución en los pacientes de edad avanzada, ya que podemos precipitar a una isquemia miocárdica. Entre los efectos adversos tenemos que nos conlleva dolor de cabeza, náuseas, rubor, hipotensión, palpitaciones, taquicardia, diarrea y angina de pecho. El siguiente fármaco es el minoxidil. El minoxidil se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, con concentraciones en sangre de 1 hora después de su administración oral. Tiene un tiempo medio en plasma de 3 a 4 horas, aunque el libro nos menciona que la duración de su acción es de 24 horas o incluso hasta más. Y alrededor de un 20% se elimina en la orina sin sufrir ningún cambio. Como mecanismo de acción es que tiene un efecto vasodilatador directo sobre el músculo liso arterial, produciendo una reducción de las resistencias periféricas y un descenso en la presión arterial. Su uso terapéutico está en el tratamiento de la hipertensión extrema, que responde mal a otros medicamentos antihipertensivos, especialmente en pacientes varones con insuficiencia renal. Y entre las contraindicaciones tenemos que está contraindicado en pacientes con enfermedad renal, hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca congestiva. Sus efectos adversos son muy graves y se dividen en 3 categorías, las cuales son retención de líquidos y sal, efectos cardiovasculares e hipertricosis. Bueno, continuando con los vasodilatadores, tenemos el nitroprusiato. En el caso, pues su farmacocinética, este es un fármaco de administración de vía oral. Comienza a realizar sus efectos en los primeros 30 segundos y además de eso su vida media es de 1 a 2 minutos en el organismo. Su farmacodinámica, pues, es un potente agente hipotensor, el cual su efecto es disminuir la presión. Esto lo hace a medida que disminuye también la resistencia vascular periférica. Además de eso, su uso terapéutico, pues, este se puede utilizar para crisis de hipertensión maligna y en el caso de hipotensión controlada para
procesos quirúrgicos para evitar el sangrado. En el caso de sus contraindicaciones, pues obviamente que el paciente no sea hipersensible al nitroprusiato. Además de eso, que no tenga hipertensiones compensatorias como por alguna derivación arteriovenosa o tampoco que padezca de la coartación de la aorta, entre otras. Y entre sus efectos adversos, pues tenemos hipotensión, palpitaciones, náuseas, vómitos, dolor abdominal, entre otros. Ahora vamos con los casos clínicos. En el caso del primer caso clínico, tenemos un paciente de 45 años de edad, femenina, con historia de HTA, ya medicado con enalapril, 10 miligramos, una tableta cada día, con lo que refiere estar controlada. Hoy consulta con historia de tos seca más fiebre de 39 grados, de 5 días de evolución. Además refiere a anosmia y ageusia. Se automedicó con acetaminofén, una tableta cada 6 horas más Tapsin y una tableta cada 8 horas sin notar mejoría, por lo que consulta. En el caso, la presión la tenía entre 160 a 90. Su frecuencia cardíaca estaba en 110, su temperatura 38.9. Y pues la saturación estaba de 28 por minuto en un 89%. En el caso tenemos pues una sospecha de una HTA y también de COVID-19. En el caso, la pregunta 1 dice, según la clasificación de HTA, ¿cómo lo clasifica con estos datos? Pues en este caso podemos ver que tiene una hipertensión de segunda etapa, dado que la presión diastólica está en 90 y la presión sistólica está por encima de los 140, lo cual indica, según la tabla de las HTA, que esta es una hipertensión en segunda etapa. Caso clínico número 1. A mí me ha tocado realizar la pregunta número 2 del caso clínico 1, que dice así. ¿A qué familia farmacológica pertenece el enalapril y cuáles son sus efectos adversos de esta familia? Para empezar, el enalapril pertenece a la familia de los inhibidores de la enzima de la angiotensina. Este es un profármaco que se convierte por hidrólisis en un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Se va a convertir por hidrólisis en pilatato, con efectos similares al captopril. El pilatato solo está disponible de uso intravenoso y se ocupa principalmente en emergencias hipertensivas. Su toxicidad y los efectos adversos de este fármaco pueden producir hipertensión grave después de sus dosis iniciales. Después de dosis iniciales de cualquier inhibidor de la angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina en pacientes que son hipovolémicos como resultado de diuréticos. La retención de sal o pérdida de líquido gastrointestinal como otros efectos adversos comunes de todos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos también incluyen insuficiencia renal aguda, en particular en pacientes con estenosis bilateral de la arteria renal o estenosis de la arteria renal de un riñón solitario. Las contraindicaciones: los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están contraindicados durante el segundo y tercer trimestre de embarazo debido al riesgo de hipotensión fetal, aneurisma e insuficiencia renal asociado a malformación fetal y muerte. Bien, continuando con el caso clínico 1, la pregunta 3 dice, describa los componentes de la Tapsin y explique por qué este paciente no debió automedicarse con ella y cómo le afecta su patología de base. Bien, lo que sucede es que este medicamento es parte de la familia de los paracetamoles. Estos poseen un efecto sobre el sistema cardíaco, causando una disminución de prostaglandinas, disminuyendo la vasodilatación. Esto, a su vez, causa un aumento en el sistema cardíaco, lo que causa, en este caso, ¿no?, un incremento demasiado fuerte de la presión y la frecuencia para este paciente, lo que le podría hasta llegar a causar un infarto.
En este caso, pues como disminuye la vasodilatación, puede llegar a provoca más bien dicho, una vasoconstricción y en el caso, pues el paciente tiene una subida de la presión. Ese es el efecto que causa este fármaco en el paciente y por ello es que presenta los síntomas de frecuencia cardíaca alta y presión alta. Como segundo caso clínico tenemos paciente masculino de 58 años de edad con historia de hipertensión arterial desde hace 10 años o más diabetes mellitus tipo 2, en tratamiento con losartán de 50 miligramos vía oral cada día, más metformina en presentación de una tableta cada 12 horas. Paciente sintomático consulta para control de sus patologías de base y lleva exámenes que se tomó en rutina, los cuales eran los exámenes de la presión arterial que dieron como resultado de 140/90, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria 20 y el examen SAT, por sus siglas en inglés, de 95%. El peso es de 90 kilogramos, un índice de masa corporal de 29, glucosa de 100 miligramos sobre decilitros, el hemograma dio hemoglobina al 12%, glóbulos blancos 5.600, neutrófilos 60%, linfocitas 40%, potasio 6.0 miliequivalentes sobre litros, sodio 140 miliequivalentes sobre litros, creatinina 2 miligramos sobre decilitros y el examen de orina nos presenta proteinuria moderada. El resto era sin anormalidades. Entonces, como diagnóstico tenemos diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica en estadio 3 y sobrepeso, por lo cual, y viendo el caso, podemos responder ¿qué recomendaciones o medidas no farmacológicas le daríamos a este paciente? Entre las medidas no farmacológicas tenemos la restricción de la ingesta de sal y se ha demostrado que la reducción en 5 gramos de cloruro sódico da como resultado una disminución de alrededor de unos 5 milímetros de mercurio en la presión arterial. El ejercicio físico es necesario para poder controlar el sobrepeso, pero asimismo ayuda a bajar la presión arterial debido a un descenso global en resistencias periféricas totales, mejora la sensibilidad de la insulina y también parece que tiene un efecto estabilizador en las placas de ateroma. El siguiente es adoptar un plan de dieta de tipo DASH, en el cual consiste en el consumo de verduras, frutas, así como también en el consumo de granos enteros, legumbres, nueces y aceites vegetales en la dieta, el consumo de pescado, aves y carnes magras, y también, como habíamos dicho, consiste también en la restricción de la sal, en restricción del consumo de carnes rojas, de azúcares y bebidas azucaradas también. Y también consiste en la restricción de bebidas alcohólicas, que nos lleva al segundo punto, que es la restricción del consumo de alcohol. Y esto está corroborado en la clínica, de que las personas que tienen un consumo de alcohol menos de 30 gramos al día presentan niveles medios de presión arterial inferiores a aquellas personas que son abstemias. Continuando con el punto número 2 del segundo caso clínico, se nos pedía hablar un poquito de la losartán. La losartán es un fármaco que pertenece a una familia de los antagonistas de la renina-angiotensina. El mecanismo es bloquear de una manera selectiva al receptor AT1. Esto lo que me va a provocar es una disminución en los efectos de la angiotensina 2. En cuanto a los efectos adversos que me puede provocar la losartán, tenemos la hipotensión, me puede provocar oliguria, también me puede provocar una insuficiencia renal aguda y también me puede provocar hiperpotasemia en aquellos pacientes que padecen de alguna enfermedad renal. En cuanto a la dosis del fármaco, tenemos que este se puede dar de vía oral, 1 o 2 veces al día para una dosis total de 25 miligramos a 100 miligramos. Ahora con la continuación acerca del caso clínico que han estado mencionando los compañeros, se pregunta si nosotros seguiríamos con el tratamiento de losartán y metformina en este paciente y que explicamos por qué. Nosotros hemos considerado que no se podría mantener este tratamiento debido a que el paciente tiene insuficiencia renal crónica y este presenta una hipercalemia, que sus niveles de potasio han aumentado a 6, creería yo, miliequivalentes,
y ya ha pasado los niveles elevados. También se demuestra que la creatinina la tiene alta y en los lineamientos del MinSal se menciona también el manejo de la hipertensión con los pacientes de insuficiencia renal crónica, que cuando el paciente ya presenta una hipercalemia, hay que suspender el tratamiento debido a estos índices que se está dando un daño renal progresivo. Tenemos que el losartán está perteneciendo a los que bloquean al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto lo que ayuda es progresar en la microalbuminuria y también en la proteinuria. En estos casos se da un daño residual en el deterioro de la función renal, porque produce la proteinuria un efecto proinflamatorio que va a provocar el daño renal progresivo. Entonces, si el paciente tiene ya una insuficiencia crónica renal en etapa 3, creería yo, no hay beneficio alguno de estar dándole un medicamento que le vaya a estar perjudicando más su patología. Entonces, para eso hay que dejarle otro tipo de tratamiento en el cual no se va no va a empeorar la situación en la que ya está con las diferentes patologías que el paciente ya tiene. La pregunta número 4 nos dice qué familia farmacológica de antihipertensivos consideraría como segundo escoge para este paciente. Nosotros consideramos que serían los fármacos diuréticos, que son fármacos de gran utilidad en el manejo de la hipertensión arterial de bajo costo y son bien tolerados en dosis bajas. En este punto se nos pide mencionar el fármaco antihipertensivo ideal o la familia de fármacos para cada una de las siguientes situaciones clínicas. Tenemos la primera situación clínica, que es la hipertensión más hiperplasia prostática benigna. En esta situación clínica, la familia de fármacos ideales es la de los bloqueadores alfa 1. En cuanto a la hipertensión, en el caso clínico, en la situación clínica, de la hipertensión más embarazo, aquí tenemos 3 diferentes familias. Entre ellas tenemos al bloqueador la de los bloqueadores beta-adrenérgicos y lo de los bloqueadores de los canales de calcio. Y también tenemos a los inhibidores de renina. Entre la de los inhibidores de renina tenemos al medicamento que es alisquireno. Este medicamento sí se puede dar durante el embarazo y va de 150 a 300 miligramos. Y ahora, para mencionar los fármacos antihipertensivos ideales o la familia de los fármacos para cada una de las siguientes causas clínicas, tenemos en la hipertensión más la migraña, en la familia que encontramos en los fármacos simpaticolíticos, los bloqueadores beta 1, que está el Nevibol. El nebivolol es tan efectivo como el metoprolol, pero está mejor tolerado y no requiere ajustes en la dosis. Y tenemos en la hipertensión más el glaucoma, igual en la familia de los fármacos simpaticolíticos, los bloqueadores beta 1, está el timolol. El timolol también se utiliza con frecuencia en la hipertensión y en la hipertensión del ojo, y también ayuda a disminuir la producción de líquido. Entonces, esos son los que se han utilizado y se han escogido más frecuente para el trato de estas patologías. ¿Qué fármacos o familia de fármacos son los ideales para las siguientes situaciones? Hipertensión arterial más taquicardia sinusal. De la familia de los simpaticolíticos podemos utilizar los bloqueadores beta 1. En este vamos a encontrar fármacos como el atenolol y el bisoprolol que se administran por vía oral. También es útil para este caso el esmolol que se administra a través de una inyección intravenosa. De la familia de los vasodilatadores podemos utilizar el verapamilo y el diltiazem. Ahora, hipertensión arterial más insuficiencia cardíaca. De la familia de los simpaticolíticos igual podemos utilizar los bloqueadores beta 1, como por ejemplo el bisoprolol y el metoprolol, cuya vía de administración es oral. También podemos utilizar el nebivolol. De los simpaticolíticos igual, podemos utilizar los fármacos que forman parte de los bloqueadores alfa 1 y bloqueadores beta, como el carvedilol.
De la familia de los inhibidores del sistema renina-angiotensina, podemos utilizar los inhibidores de la angiotensina. Estos fármacos han demostrado ser extremadamente útiles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En esta familia podemos encontrar fármacos como el captopril, el enalapril y muchos otros. También los bloqueadores del receptor de angiotensina proporcionan beneficios similares al grupo antes mencionado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y acá podemos encontrar fármacos como el losartán, el candacertán y muchos otros. Mencione el fármaco antihipertensivo ideal o la familia de fármacos para cada una de las siguientes situaciones clínicas. En la primera situación vemos hipertensión arterial más diabetes. En este caso ocupa el captopril. El captopril pertenece a la familia de los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este fármaco tiene su mecanismo de acción a nivel de la enzima convertidora angiotensina 2. Sus efectos son disminuir la vasodilatación, disminuir la secreción de aldosterona y por ende disminuir la presión arterial. Sus aplicaciones terapéuticas serían para hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y diabetes. En el siguiente punto vemos hipertensión arterial más insuficiencia renal aguda o crónica. En este caso ocupa la clorotiazida y la hidroclorotiazida. Estos fármacos pertenecen a las tiazidas. Su mecanismo de acción es inhibir el transporte de sodio-cloro en el túbulo contorneado proximal y en el túbulo contorneado distal, solo que en el túbulo contorneado proximal es un efecto secundario. Sus aplicaciones clínicas sería para la hipertensión arterial, edema asociado a insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y enfermedad renal crónica. Sus efectos adversos serían efectos a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, dolor de cabeza, mareos, vértigo, efectos hematológicos, efectos gastrointestinales, y sus efectos adversos serían hipotensión, hipocalcemia, hiponatremia, hipocolesterolemia, alcalosis, hipomagnesemia. Los fármacos que utilizamos para la hipertensión arterial más hipertiroidismo están los bloqueadores beta 1 y entre los ideales está el atenolol, metoprolol y bisoprolol con sus respectivas dosis. Atenolol se puede ocupar de 50 a 100 miligramos diarios, metoprolol con un rango de 50 a 400 miligramos diarios administrado en 2 dosis, o en sí se puede administrar 200 miligramos en una sola toma. Bisoprolol de 10 a 20 miligramos diarios en una sola toma. También se pueden ocupar los bloqueadores beta no selectivos, como lo que es el propanolol, con dosis de 10 a 40 miligramos diarios divididos en 3 o 4 dosis. Para la hipertensión arterial más cirrosis, también podemos ocupar los bloqueadores beta no selectivos, en los cuales se vuelve a ocupar el propanolol, pero también se puede ocupar el nadolol, con dosis de 80 a 240 miligramos diarios. Esta es la bibliografía que nosotros utilizamos y hasta acá ha llegado la presentación. Muchas gracias.